Soy Leonardo Greenspan y esto es Sin Filtro 2020. Sin duda, la pandemia ha afectado de forma drástica la economía del país, la cual venía creciendo con lentitud, pero crecía en los últimos años. Son varios los estudios que se han realizado sobre el tema. Hay proyecciones que al principio de la pandemia, en marzo, señalaban que el país se contraería un 3%, tal y como lo presentaba el Banco Mundial. Pero ahora, corporaciones como el Bank of America señala que esta contracción podría ser de hasta un 10% en el 2020, aunque todos resaltan la gran capacidad de recuperación de la economía del país. Fue el ministro de Economía, Héctor Alexander, quien en el evento de CADE, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, señaló que el reto para la reactivación económica sería que a través de las políticas fiscales traer recursos al país por un 12%. Ello ha implicado que nos tengamos que enfrentar a una situación muy delicada al estar recibiendo frecuentemente golpes muy fuertes debido al COVID-19. En efecto, los ingresos corrientes para este año pudieran ser similares a lo que tuvimos hace 7 u 8 años atrás, y la producción de este país pudiera aproximarse a la de hace 2 o 3 años atrás. El programa económico de gobierno aprobado en el Consejo de Gabinete el 30 de diciembre de 2019 hacía un énfasis en ordenar las finanzas públicas, hacerle frente a la desaceleración económica y la aceleración de la desocupación y la informalidad en el corto plazo. Además, en reestructurar el presupuesto para hacer mucho énfasis en la educación, salud y un desarrollo mucho más equilibrado a través de nuestro país. Nuestra énfasis coyuntural, que reflejaba el plan estratégico de gobierno en ese sentido, cambia en razón del COVID-19. Según los últimos reportes del Ministerio de Economía y Finanzas, el saldo de la deuda pública el 30 de junio se encuentra por encima de los 33.000 millones de dólares, 6.432 millones más con respecto al 20 de junio del 2019, cuando la deuda se ubicaba en los 26.612.5 millones de dólares. Entre las ayudas y préstamos adquiridos por Panamá se detalla 350 millones del Banco del Desarrollo para América Latina, CAF, 1.300 millones para el pago de bonos en el 2019, préstamo del BID y otros organismos internacionales. Lo otro que se debe recordar son los 2.500 millones en bonos globales puestos en el mercado internacional a principios de la pandemia. El problema no es que Panamá no pueda pedir préstamos o emitir bonos para poder adquirir los fondos que necesita. El gran problema del país es que la transparencia no sea la que acompañe aquellas acciones que se necesitan para hacer la lucha frente a esta pandemia del COVID-19. Todo esto quedó remarcado en la publicación de la Unidad de Inteligencia de Economist, la EIU. Entonces de ahí es donde realmente, más allá de que a nosotros los panameños ese artículo no nos reveló nada que no supiéramos, lo que sí preocupa es que sí le está dando un grado de advertencia de cosas que ya nosotros sabíamos a inversionistas que probablemente no habían prestado atención, de cosas que están sucediendo en Panamá. ¿Y por qué me preocupa eso? Pensemos el mes de marzo, finales de marzo, Panamá logra acceder a los mercados internacionales de financiamiento y logró levantar 2.500 millones de dólares a un plazo muy largo y a un costo relativamente atractivo. Yo me atrevería a decir que si no la totalidad, la inmensa totalidad de los inversionistas que compraron esos bonos leen este tipo de informes y le dan seguimiento porque son informes altamente especializados que le permiten entender no solamente el riesgo económico, sino el riesgo político e institucional de un país determinado, y es el caso de Panamá. Por lo que la interrogante aquí planteada ¿es posible la combinación entre transparencia, política y economía en Panamá? Hace años que el país se queja de la constante inclusión en listas discriminatorias. Se han aprobado leyes, se han hecho campañas publicitarias, pero siempre hay acciones que terminan derribando todo el trabajo que se realiza para mejorar la imagen, en donde las acciones hablan por sí solas. Para el economista Felipe Chapman, lo más preocupante es que se quiera hacer política en medio de la pandemia.
Y lo que resalta en estos momentos es la gran desconexión entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Definitivamente concuerdo contigo en que hay una desconexión total entre el Poder Ejecutivo y Legislativo cuando se trata de temas económicos. De las voces a quienes yo respeto dentro del Poder Ejecutivo, a nadie yo escuché diciendo que una ley de moratoria era una idea acertada. Sin poner de lado que sí estaban de acuerdo, hay un problema y hay que atacarlo, pero esa no es la forma de hacerlo. Es decir, hemos tomado un problema gravísimo con el cual hicimos política y aumentamos y hemos creado entonces, yo creo que vamos a tener efectos advertidos con suficiente antelación, pero cuando uno los dijo, a nadie, como dicen buen panameño, o no te paran bola o simplemente te descalificaban por las cosas que fueras a decir, ¿no? Hay mucho por hacer y este es un país que tiene, como mencioné, está lejos de ser el país que está en las peores condiciones. No estamos en las mejores, pero lejos de estar en el peor. Panamá todavía tiene un espacio de maniobra lo suficientemente amplio para poder salir menos golpeado de esta pandemia que muchos otros países en el mundo. Y eso implicaría entonces tomar decisiones que tengan efecto de muy corto plazo, sí, de efecto inmediato, y también pensar en efectos de mediano y largo plazo. Imaginémonos un edificio que está en llamas ahora mismo. Yo le diría, bueno, nos pondríamos ahora mismo mientras el edificio se está quemando, vamos a discutir o tratar de dibujar un plano arquitectónico para el próximo edificio. Le digo, eso a mí no me hace sentido, apaguemos el fuego primero. Primero apaguemos el fuego, después vemos cómo nos quedamos y después vemos si realmente tenemos que reemplazar el edificio o no. ¿Qué significa eso? Bueno, a cortísimo plazo, ¿cómo priorizamos? Priorizamos en la gente. ¿Cómo priorizamos en la gente? Controlando la pandemia, invirtiendo la mayor cantidad de dinero que podamos en controlar la pandemia y asegurarnos que la gente que está pasando hambre, que le estamos diciendo que se queden en su casa, puedan recibir un alivio. Un país que continúa su lucha contra un virus pandémico que no cesa y desafía las estrategias impuestas por las autoridades. En momentos en que la transparencia debería estar por encima de todo, se dan a conocer datos y hechos a través de investigaciones periodísticas que podrían dar a entender que se trabaja en el sentido contrario. Por lo que la interrogante aquí planteada es: ¿la combinación entre transparencia, política y economía es posible en Panamá? Los dejamos para que escriban sus comentarios. Soy Leonardo Greenspan y esto es Sin Filtro 2020.